gran gusto poder tener la oportunidad de realizar esta entrevista al presidente de la Confederación Espírita Panamericana, Dante López, quien desde Argentina, específicamente en la ciudad de Rafaela, tenemos el gusto de poder compartir algunas palabras donde él, pues, como presidente de la institución, definitivamente ha logrado grandes avances a nivel del espiritismo, tanto en la región como también de las distintas instituciones que conforman la Confederación. Dante, queremos preguntarte cuál ha sido la experiencia que has obtenido en este reciente encuentro espírita panamericano realizado acá en Rafaela. Bien, Daniel, primero permíteme decirte que fue un placer tenerte con nosotros, compartir estas casi 2 semanas que ya nos sentimos realmente como de la familia, ¿no? Fue muy lindo tenerte acá. Por otro lado, quisiera enviar un saludo muy especial a los amigos de Guatemala, tanto de la ciudad de Guatemala, el amigo Ariel, Enio, a tu esposa Leslie y a tus 3 hermosos hijos, sobre todo a la más chiquita, que hablas con tanta ternura de ella. Y también a los amigos de Catarina, de San Marcos, allí donde hemos estado, nuestro amigo Víctor Regel y la señora Floridalma, de la que tenemos un recuerdo muy entrañable, tanto de las actividades espíritas como también de haber compartido con ellos en su casa. Y bueno, fue muy cálido ese recibimiento que tuvimos y no lo olvidamos. También a todas las instituciones espíritas de la región, que sabemos que las visitas a menudo y que, bueno, para ellos un saludo muy cordial, un abrazo y bueno, esperamos volver a vernos en alguna oportunidad no muy lejana. Bueno, con relación a la pregunta que me haces, la verdad que el encuentro tuvo unas características bastante particulares, porque nosotros como Encuentro Espírita de CEPA en Argentina, las primeras 2 ediciones fueron con espíritas exactamente de nuestro país. Y este año, bueno, se dieron algunos elementos que nos interesaban para nacionalizar e internacionalizar el encuentro. Porque bueno, estamos trabajando, como tú sabes, en el plan estratégico de CEPA, y eso de alguna manera nos obligaba a invitar a algunas personalidades para que nos ayuden en esa elaboración, que es un plan de mediano y largo plazo para proyectar a CEPA. La verdad es que tuvimos la oportunidad de compartir con personas de Brasil, estuvo el amigo Milton, su esposa, Mauro y Yacira, Alcione, bueno, todas personas de Brasil muy comprometidas con el proceso de la CEPA. Después estuvo John Espurba con su esposa Iyanú, su hijo Irán, que bueno, ni hablar del compromiso que John tiene con la CEPA, y bueno, por eso también te invitamos a ti, Daniel, porque sabemos de tu compromiso con la CEPA, con esta visión laica, libre pensadora del espiritismo que compartimos, y bueno, has hecho tu aporte muy valioso también, también con lo que venís trayendo de tu grupo espírita de Guatemala, ¿no? Así que bueno, allí estuvimos trabajando en varios sentidos. Por un lado en el plan estratégico, por otro lado en lo que hace a lo específicamente doctrinario espírita. Tuviste que la mecánica fue donde cada expositor presentaba un tema, los temas eran libres en cuanto a la temática, y bueno, la persona tenía la oportunidad de participar en un panel durante 30 minutos y después recibía preguntas y respuestas. Así que bueno, fue un día y medio de trabajo muy intenso y con temas muy variados, ¿no? Pero la verdad es que nos quedamos encantados con el resultado del encuentro. ¿Cuál es la visión que CEPA tiene del espiritismo? Bueno, un poco lo que soslayábamos recién. Es decir, nosotros entendemos al espiritismo como una filosofía y fundamentalmente, más allá de estudiarlo
en detalle para sabérnoslo de memoria, lo entendemos como una doctrina de vida, una doctrina que nos permite llevar esta filosofía a la vida cotidiana. Como dice Kardec, una filosofía de consecuencias morales, porque de alguna manera cuando la persona está ocupada en tratar de ser mejor persona, porque entiende que mejorándose a sí mismo es el punto de partida para mejorar a la comunidad donde vive, y que la primer responsabilidad, yo comparo el nivel de responsabilidades con los círculos que hace una piedra cuando cae en el agua, ¿no? El primer círculo más cercano que tenemos es nuestra familia. Esa es nuestra primera responsabilidad. Y después sucesivamente vamos transmitiendo o trasladando esa responsabilidad al resto de la sociedad y a la humanidad. Pero yo creo que una enseñanza que nos queda del espiritismo es esa. La humanidad no va a cambiar en masa, ¿no? La humanidad va a cambiar en la medida que la suma de las individualidades pueda ir cambiando los entornos, primero más pequeños y después la sociedad en su conjunto. Entonces, por lo mismo entendemos que este concepto de espiritismo no es un concepto de espiritismo de religión, porque el mismo concepto de religión te habla de jerarquías eclesiásticas, te habla de dogmas, te habla de manifestaciones externas más que nada. Y lo que nosotros entendemos es que el espiritismo es algo que cambia a las personas de adentro y no necesita intermediarios, es decir, no necesita jerarquías eclesiásticas o algún tipo de intermediario para llegar a Dios, sino que lo hace realmente con esa intención de bien, con ese autoconocimiento que empieza por entender cuáles son las limitaciones, cuáles son las capacidades de cada uno y ese desarrollo, como te decía, en el grupo familiar. Ahí siempre me gusta citar a Yacir Reyes cuando dice que la evolución es solitaria, pero es solidaria. Es solitaria porque la evolución es individual, es decir, cada uno tiene su responsabilidad en la evolución, pero no podemos evolucionar en soledad. Somos gregarios, pero porque nos necesitamos mutuamente, ¿no? Para crecer, para evolucionar, para interactuar. Así que a grandes rasgos es eso, ¿no? El espiritismo para nosotros, es una filosofía de vida. ¿Es conciliable un pensamiento laico y libre pensador fuera de un contexto religioso, preservando elementos como la fraternidad y la solidaridad? Sí, yo definitivamente en línea con lo que te estaba diciendo. No hace falta ser místico ni vivir, pensando en lo alto para entender que nuestra primera responsabilidad está cerca nuestro, ¿sí? Por eso valoramos mucho, tú has vivido en estos días, la relación humana para nosotros es más que importante, ¿sí? El afecto que sentimos por nuestros amigos, por nuestra familia, y por las personas también que necesitan de nosotros aún no conociéndolas, ¿no? Es decir, el hecho de que haya personas que están sufriendo, que haya personas con dificultades, nos despierta el sentimiento de solidaridad. No es que pensemos, bueno, está pasando por esta situación por un castigo divino y bueno, hay que dejarla que pase por esa situación. No, entendemos que la solidaridad, la fraternidad, el buen trato, el compartir, son elementos fundamentales en la convivencia. En este sentido,
¿cuál podrías tú, de acuerdo a tu experiencia, poder establecer como elementos indispensables dentro de las instituciones espíritas y los propios dirigentes en relación al desarrollo de la misma institución? ¿Qué elementos consideras que pueden favorecer en ese sentido? Bueno, en principio me parece que estamos saliendo de una etapa de liderazgos personales, individuales, y vamos hacia una etapa de desarrollo de los equipos de trabajo. Me parece que institucionalmente, históricamente, inclusive lo hemos conversado con algunos especialistas, el tema de que Latinoamérica particularmente tiene una visión o una necesidad de líderes referenciales, y en general nuestras sociedades han ido detrás de esos líderes referenciales, ¿no? Tanto sea a nivel americano como a nivel de cada país. Pero si lo llevamos a nivel de la institución espírita, creo que en los primeros tiempos hicieron falta, en instituciones como la nuestra, que ya tiene más de 80 años, hicieron falta esos liderazgos fuertes. Pero en la medida que la institución va creciendo, necesita de ir expandiéndose en la cantidad de personas que asumen responsabilidades. Y para eso no puede estar todo en la cabeza de uno o varios líderes, sino que tiene que haber horizontalidad en la relación, tiene que haber rotación en las funciones, tiene que haber democracia en la toma de decisiones, tiene que haber una forma más compartida de dinámica dentro de la sociedad. Me parece que esa es una de las claves para que una organización humana, porque en definitiva, tú sabes, yo soy un hombre que en mi trabajo material vengo de la parte empresaria, y en la empresa es también una organización humana, y los vicios o las dificultades y también las cosas positivas de las relaciones de este tipo se ven en todo tipo de organización humana, y la organización espírita no escapa a eso. Por un lado eso, porque eso genera esto que te decía, lazos de fraternidad, de valoración. Al rotar los cargos, por ejemplo, una persona a lo mejor no tiene las mismas capacidades que otra, pero obliga a los demás a acompañarlo y a compensar las deficiencias que pueda tener. Porque de lo contrario, cuando se perpetúan algunos líderes, y nos ha pasado y pasa en muchos lugares, hay algunas personas que les sale naturalmente el liderazgo en un grupo, y ese liderazgo el resto de las personas lo estimula y se acostumbra a ese liderazgo. Entonces, luego, al transcurrir el tiempo, hay un punto en que a algunas otras personas les gustaría asumir responsabilidades, pero tiene que decirle al líder de mucho tiempo, bueno, a ver si le das oportunidad a otro. Entonces, a veces es difícil si el líder no dice, bueno, es el momento que deje lugar a otros, porque parece que si no lo quieren echar, lo quieren sacar del lugar. Y entonces las instituciones tienen que tener los mecanismos, por ejemplo, en sus propios estatutos o reglamentos internos, de que naturalmente pueden ser los periodos de 2 años, renovables por una vez, pero luego tiene que haber una necesidad de renovación, para que entonces ese líder que hizo las cosas bien le dé después su experiencia a otro y lo haga crecer y lo acompañe. Ese es uno de los aspectos, me parece, fundamentales para el crecimiento de las instituciones espíritas, ¿no? Para que las personas se desarrollen dentro de ese mismo grupo. Bueno, por otro lado, hay otros aspectos que se podrían mencionar, ¿no? Como el trabajo con la mediunidad,
el trabajo solidario hacia afuera de la sociedad. Pero bueno, no sé si qué punto te interesa desarrollar. En cuanto a lo que es la posición de CEPA con respecto a diferentes tendencias dentro del espiritismo, ¿cuál es la relación que CEPA tiene hacia estas instituciones? En realidad, la CEPA tuvo varias etapas en este proceso, ¿no? En la primera etapa estaba, digamos, de alguna manera no definida la situación internamente, y bueno, convivíamos en las dos grandes tendencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? El espiritismo religioso y el espiritismo laico. A través del tiempo esto se complejizó demasiado, y creo que en un momento determinado esto naturalmente se produjo una apertura de caminos, ¿no? Y yo creo que comparto en esto la figura que utiliza Jung para definir que el espiritismo religioso y el espiritismo laico están caminando por dos sendas diferentes, pero vamos hacia el mismo lugar. Entonces, creo que el proceso del espiritismo religioso va por un lado y el proceso del espiritismo laico va por otro. No necesariamente enfrentados, pero haciendo sus propias actividades cada uno, ¿no? En este sentido, ¿tú crees que es posible, a pesar de perfiles diferentes, poder tener un intercambio muy fraterno entre ambas posiciones? Sí, sin duda, porque lo que se rescata, digamos, de ambas posturas es la honestidad intelectual, es la honestidad en el desarrollo de las instituciones, las buenas intenciones, la actitud solidaria, la valoración del espiritismo, digamos, como doctrina moral. Son formas diferentes, ¿no? Que en determinados momentos las personas aceptan o toman por afinidades naturales, pero no tenemos una actitud combativa, ¿no? Al contrario, valoramos mucho la actividad de difusión, la edición de libros que hacen tanto la FED como el SEI, las actividades que hacen realmente son muy importantes y muy interesantes a nivel mundial. Entonces, realmente es una actitud de valoración en ese aspecto, ¿no? De la difusión. En cuanto a tu experiencia que has tenido acá con la Sociedad de Espiritismo Verdadero, que representa un modelo de una institución horizontal que se ha ido desarrollando de generación en generación, su crecimiento ha sido exponencial, y vemos que dentro de esta corriente de pensamiento laico ha cumplido una función muy importante también en la sociedad. ¿Podrías comentarnos un poco de lo que ha sido la Sociedad de Espiritismo Verdadero y cómo ha logrado construir precisamente todo este proyecto para beneficio de quienes lo conforman, como también para la sociedad que ha tenido relación con la misma? Bien, creo que el primer paso interesante en el desarrollo de esta institución que tú mencionas, Sociedad de Espiritismo Verdadero, tiene que ver con la postura de humildad de los fundadores en relación a los espíritus. Ellos encontraron, como casi todas, o como la mayoría de las instituciones, comenzaron a formarse alrededor del fenómeno mediúmnico. Llamaba la atención, se pusieron a estudiar, recibieron información
de métodos de trabajo con la mediunidad, empezaron a leer libros, se relacionaron con personas de Buenos Aires, en el caso del espiritismo verdadero, como el caso de Cosme Mariño, como el caso de Manuel Porteiro, personas que ya estaban involucradas en el espiritismo y con conocimientos, pero esas personas, que eran personas muy humildes, lo primero que vieron era que a través de la relación con los espíritus podían trabajar el aspecto individual, el aspecto moral, más que el intelectual o mediúmnico o fenomenológico. ¿Sí? Vieron el aspecto trascendente de la relación con la mediunidad. Hay un libro que seguramente te lo estás llevando, que se llama Iniciación Espiritual, que tiene una reseña de esas primeras actividades, y fue como que generando la base, ¿no?, de lo que fue espiritismo verdadero. Porque estos primeros espíritas, estamos hablando de los años 20, 1920 más o menos, alrededor de esa época, se fundó en 1928, pero ya 8 o 10 años antes había trabajos con la mediunidad. Y siempre en relación a este aspecto, ¿no?, a cómo ser mejores personas, cómo identificar las limitaciones que el espíritu trae como consecuencia de sus anteriores encarnaciones. Y esto fue llevando de a poco a que el trabajo después se haga con los hijos. Y entonces esos hijos fueron encontrando herramientas, no solamente filosóficas en el espiritismo, sino herramientas prácticas, donde la mediunidad, sin transformarse en un eje conductor, ¿no?, porque nunca cayeron en los espíritus me tienen que decir todo como hago, ¿no?, nunca cayeron en ese extremo, pero sí las orientaciones que no alcanza el espíritu encarnado y que muchas veces le es dado al espíritu protector o a los espíritus familiares o afines que tienen otra visión, le es dado encontrar aquel punto, aquel detalle sutil que le permite tener una visión más trascendente. Entonces, esto fue transmitido así de generación en generación, de forma práctica. Mis hijos son, podría decir, cuarta generación, o quinta tal vez, aunque mi familia directa no viene de ese proceso de los fundadores, sí lo viene mi esposa. Entonces, si contamos el abuelo, el papá, mi esposa, 4 generaciones, son la cuarta generación, que conocieron el espiritismo en 2 formas. Primero yendo a la escuelita y viendo la parte teórica, pero ya cuando tenían 13 o 14 años, a través de reuniones mediúmnicas donde podían tener este intercambio con el mundo espiritual, al principio muy suave, digamos, en cuanto a las orientaciones, y en la medida que fueron evolucionando, con más profundidad. Y esto creo que es lo que los fue atrayendo a las distintas generaciones a encontrar una filosofía que les permite tener una base y herramientas de pensamiento y de sentimiento. Y una parte dinámica, que es la relación con los espíritus. Entonces, creo que son 2 cuestiones que en forma paralela van generando ese atractivo que hace que, bueno, muchas veces la esposa o el esposo del hijo se acerca a partir de ese atractivo, ¿no? Y bueno, creo que por ahí está, digamos, la base. Después, lo que dices tú al respecto de la parte de la relación con la sociedad, con el medio social, bueno, hay mucha inserción de espíritas en distintas
en distintas áreas, ¿no? En el área empresaria, en el área de los médicos, en el área política. Hemos tenido espíritas que han sido concejales, espíritas que han sido directores de la parte médica a nivel provincial. Bueno, diferentes espíritas que han actuado en distintos lugares. Y allí, bueno, el resto de la sociedad ha visto que el hecho de ser espírita, de alguna manera, lo hacía una persona interesada por la parte solidaria, por el desarrollo humano, y bueno, el humanismo, la valoración de la persona, uno lo puede hacer en todos lados. En alguna oportunidad decíamos, en la empresa uno puede tener una actitud meramente mercantilista y economicista, o tener una actitud de la empresa como un medio para el desarrollo de las personas. Y no es incompatible una cosa con la otra, ¿sí? Una empresa necesita tener rentabilidad para poder subsistir, pero eso no necesariamente tiene que ser a costa de las personas, ¿no? Sino al contrario, las personas se tienen que ir desarrollando junto con la empresa. Y de la misma manera en la sociedad. En Sociedad Espiritismo Verdadero se fortalece mucho lo que es la parte de la familia como un fundamento esencial para el desarrollo del espiritismo y de las instituciones. ¿Qué papel juega la familia o es importante tanto el dirigente espírita como el espírita dentro de su entorno familiar? Sí, es un tema interesante esto, porque el dirigente espírita, como cualquier persona que tiene características de liderazgo, muchas veces se enfoca fuertemente hacia los objetivos que tiene de desarrollo en ese aspecto que le interesa. Porque es una característica del ser humano y en general una característica del hombre, ¿no es cierto? Que el hombre como tendencia, el hombre como sexo, digo, ¿no? En su condición de espíritu encarnado como hombre, es como sus tendencias naturales hacia afuera. Y cuando encuentra una disciplina o un aspecto de la vida en el cual le gusta desarrollarse y se siente cómodo, va hacia ese lugar. Nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y muchas veces descuidamos lo más importante que tenemos, que es nuestro entorno familiar. Lo mismo pasa en otros ámbitos, ¿no? Si uno ve a veces dirigentes en el ámbito empresarial o políticos, ¿no? Que se apasionan por lo que hacen, y es natural esto, y muchas veces descuidan el aspecto humano, ¿no? El aspecto familiar. Y como te decíamos, ¿no? Nosotros hemos tenido siempre esa indicación de los espíritus de tratar de funcionar equilibradamente, ¿sí? Porque todos los aspectos de nuestra vida son importantes. Y como hablábamos en alguna oportunidad, a veces este tipo de forma de relacionamiento o de desarrollo humano a lo mejor es más lento, pero estamos avanzando todos juntos. Y esto en el tiempo y en el largo plazo creo que es lo que tú dices, ¿no? Del desarrollo del espiritismo verdadero como sociedad, como institución, en gran medida viene por ese lado. ¿Qué cualidades podrías tú mencionar que es necesario que tenga un buen dirigente espírita? Primero, ser una persona honesta intelectualmente. Segundo, practicar lo que declama. Tercero, podríamos decir que tenga una buena base
intelectual y de conocimiento en base a haber estudiado. El espiritismo es bastante más complejo que una religión, porque para ser dirigente espírita hay que dedicarle mucho tiempo al estudio, porque el espiritismo abarca muchos aspectos de la vida, ¿no? Y creo que en la parte humana debe formarse en esto que hablábamos de cómo llevar adelante una organización humana, para entender claramente que para que el espiritismo crezca, tiene que crecer a través de los equipos, ¿no? Y las instituciones tienen que crecer sólidamente en grupo. Creo que una de las principales dificultades que han tenido las instituciones espíritas ha sido el personalismo, y todavía en muchos lugares lo sigue siendo. Y no es que nosotros estemos exentos del personalismo, todos en una medida lo tenemos, es una característica, ¿no? Aquella persona que tiene muchas convicciones tiene tendencia a pensar, lo voy a hacer yo porque ya lo hice bien y lo sé hacer, y la tendencia natural es esa. Pero creo que la responsabilidad del espírita es decir, yo lo sé hacer, pero tengo que hacer que todo el resto del equipo también lo sepa, y allí haciendo crecer la institución y el espiritismo así, de esa manera, ¿no? De una manera menos individualista, menos personalista y más en equipo. Que eso es una de las cuestiones pendientes, ¿no? Bueno, en alguna oportunidad también lo hemos charlado. ¿Cuántas instituciones han muerto con los dirigentes? Porque no han sabido delegar, porque no han sabido hacer crecer otras personas atrás de eso. No es sencillo, pero hay que enfocarlo y realmente desarrollarlo. Dentro de lo que es el ámbito de la fundación, que es una de las características que la Sociedad de Espiritismo Verdadero tiene, la Fundación Progresar, y que su perfil es totalmente distinto al perfil que en alguna medida algún posicionamiento religioso posee, en el sentido de que es un brazo incluso proselitista en relación a la búsqueda de personas para que se puedan acercar a esas instituciones. Vemos que la Fundación Progresar tiene un perfil completamente distinto. ¿Podrías comentarnos cómo funciona la Fundación y cuál es el objetivo esencial? La Fundación es un brazo solidario, digamos, es el brazo solidario de Fundación Progresar, estamos hablando, es el brazo solidario de la Sociedad de Espiritismo Verdadero. En realidad no nació como fundación, en realidad nació, o mejor dicho, fue evolucionando a partir de personas que dentro del Espiritismo Verdadero hacían actividades solidarias en distintos ámbitos. Por ejemplo, hay un grupo por allá por los años 50, un grupo de señoras que le enseñaba a mujeres embarazadas las condiciones, en condiciones que no tenían condiciones económicas suficientes, a formar su ajuar, a ver qué necesidades tenían, a enseñarle hábitos de higiene. Eso por un lado. Después, cuando iban creciendo, cuando tenían sus hijos, le enseñaban hábitos de higiene para sus hijos, cómo alimentarlos mejor, una alimentación de vida sana. Junto con eso le ayudaban con alguna ropa, algún alimento que necesitaban, un colchón en su casa, o sea. Pero nada que ver con la cuestión proselitista, como dices tú, ¿no? Allí no se le habla a nadie de espiritismo, simplemente son personas que tienen necesidad de volcarse a la sociedad solidariamente y ayudar a personas que necesitan. Entonces, por otro lado,
en la agrupación juvenil surgió la necesidad de decir, vamos a hacer alguna actividad para que jóvenes que no tienen oportunidad en la vida para desarrollar un oficio puedan tenerlo. Entonces se formó una escuela de oficio para varones. Esa escuela de oficio para varones, al principio tenía 5 o 6 alumnos, después se fue complejizando, después hubo necesidad de poner un maestro para que, profesional para que los integre. Bueno, y así diferentes actividades que se iban haciendo, en un momento determinado tuvieron un tamaño como para decir, bueno, Espiritismo Verdadero hace una fundación, que es una entidad jurídica, donde puede contratar personas para actividades determinadas, puede recibir donaciones inclusive de proyectos gubernamentales, apoyos de empresas, en fin, diferentes cuestiones que hacen allá una organización más completa. Y bueno, con el tiempo fue teniendo su lugar en la sociedad me refiero a la comunidad, donde se sabe que las personas que están en la Fundación Progresar son espíritas, pero no porque en la Fundación Progresar se hable de espiritismo. Es una manera natural de insertarse en la sociedad, ¿no? Más que nada. En este caso, ¿de dónde partió ese concepto de que la Fundación Progresar, su objetivo principal es, en cierta manera, sensibilizar al propio espírita de su función social y no, al contrario, ser un punto de atracción para personas no espíritas y que de alguna manera entren en ese proceso de conversión, ¿verdad? Porque incluso pues tenemos noticias e información de que la mayoría de las personas que son beneficiadas son no espíritas. Sí, en general es así. Exactamente creo que fue un proceso, no puedo decirte cuál fue el punto de partida. Probablemente sea una especie de inquietud personal más el aporte de los espíritus, de aquellas primeras generaciones que tenían inquietudes solidarias y en el espiritismo verdadero de alguna manera los espíritus interactúan en todos los ámbitos, en forma natural, es decir, así como le compartimos con las inquietudes con nuestros amigos, con nuestros compañeros, las compartimos con los espíritus. A través de mediunidades confiables, por supuesto, ¿no? Entonces a veces estas cuestiones vienen de esa manera, es decir, inquietudes personales, personas que están trabajando y los espíritus siempre han apoyado esto de no mezclar las cosas, ¿no? Es decir, una cosa es la parte de lo que es la doctrina y las personas que se acercan a la institución porque tienen inquietudes filosóficas o intelectuales o fenomenológicas, y otra cosa es la actividad a las personas que necesitan, ya en la cuestión a nivel material, ¿no? Es como si fuera dos niveles, una cuestión es lo material y otra cuestión es lo espiritual. En cuanto al tema de la mediunidad, ¿consideras que es importante dentro del quehacer de las instituciones espíritas? Bueno, el espiritismo tiene esa característica, ¿no? Justamente es espiritismo porque trata del origen y naturaleza de los espíritus y de su relación con el mundo corporal, ¿no es cierto? Creo que, como te decía antes, en una institución espírita es muy importante que se logren las condiciones de armonía, de serenidad, de fraternidad necesarias para que se acerquen espíritus que nos puedan ayudar
en este proceso que es tan complejo, de lo individual, de lo institucional, de lo social. Y para eso, bueno, no hay una forma, pero una de las claves fundamentales es ese núcleo de armonía y fraternidad que se logre, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que las posibilidades son muy amplias, diría ilimitadas. ¿Por qué crees que es tan importante tener esa visión progresista en el espiritismo? Bueno, porque entendiendo la ley de progreso, en la cual todo evoluciona, entendiéndolo cabalmente, ¿no?, en su esencia, siempre nos hace pensar de que todo lo que va a venir es mejor, contra esa visión un poco retrógrada que dice que todo lo pasado fue mejor. En realidad, la visión progresista nos hace ver la parte positiva del desarrollo de la humanidad. Algunos piensan que estamos en el peor momento de la humanidad. Yo creo que si nos trasladamos 500 años atrás, y en plena Edad Media, por ejemplo, veíamos las condiciones en que eran explotadas las personas, las guerras que había, la falta de condiciones de vida. Me parece que, a pesar de que todavía no está resuelta muchísimas cosas, pero claramente la humanidad progresó. Lo que pasa es que el proceso de progreso es lento. Por eso no podemos medirlo en términos de años, más cuando se trata de los años de vida de una persona. La visión del progreso se da en periodos más largos, ¿no? Y el hombre todavía, y la civilización, tiene muy poco tiempo. Pero si miramos el avance que hubo en los últimos 100 años, con la Declaración de los Derechos Humanos, y el avance de los derechos del niño, y el avance de los derechos de la mujer, y la valoración que hay diferente de los diferentes, de las personas que antes eran segregadas, ¿no?, y que ahora están incorporadas naturalmente a la sociedad. La sociedad va evolucionando. Por eso la visión humanista necesariamente te lleva a una visión progresista, una visión, hasta te diría, optimista de la vida, en línea con la ley de progreso, en línea con entender que estamos en un proceso de crecimiento permanente. Bien, agradecemos infinitamente esas atenciones que se han dado, pues, en este hermoso lugar de Rafaela. Valoramos también que un presidente esté en favor de un cambio de un sistema no presidencialista, y en el cual, pues, la humildad, la actitud fraterna es una de las características principales, y que es un ejemplo para muchas organizaciones. ¿Cuáles serían tus palabras para cerrar esta interesante entrevista? Bueno, en principio, agradecerte tu presencia, agradecerte tu trabajo y la dedicación a este espiritismo que todos amamos mucho y que creemos que puede hacer mucho por la sociedad. Y por otro lado, invitar a los amigos de Guatemala a seguir fortaleciendo institucionalmente, sin apuro, sin prisa pero sin pausa, este espiritismo laico, progresista y libre pensador, optimista,
para darle al espiritismo una imagen fresca, renovada, abierta, porque creo que la humanidad está deseosa, muchos seres de la humanidad están deseosas de una visión optimista, y el espiritismo es eso, es una visión optimista. Me parece que invitarlos a ese trabajo fraterno, solidario por esa visión optimista, nos va a hacer mucho bien a todos, y espero verlos pronto. Muchas gracias por haber concedido esta interesante entrevista. A ti.